Hola, mi nombre es Mar Muñoz y vamos a repasar la segunda vuelta de la ginecología y de la obstetricia. Para empezar la clase vamos a empezar con la parte de obstetricia y esta primera pregunta habla de los cambios fisiológicos que se producen a lo largo del embarazo. Como os dais cuenta, fundamentalmente las respuestas hacen referencia a los cambios cardiocirculatorios que sufre la embarazada durante el embarazo. Estos cambios fundamentalmente están mediados, como veis en este esquema, por un gran aumento del volumen vascular que va a aumentar durante todo el embarazo. Aunque sí bien es cierto que sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses de la gestación, es donde va a ser más evidente. Este incremento del volumen plasmático es lo que va a llevar consigo el hecho de que en la auscultación de la embarazada a lo largo del embarazo veamos alguna serie de cambios, de hallazgos, que normalmente no vamos a escuchar en otras circunstancias, como son el desdoblamiento tanto del primero como del segundo ruido cardíaco, el ruido de galope o de llenado ventricular y también la aparición de soplos sistólicos que van a ser funcionales, que van a ser fisiológicos y que no van a tener la mayor trascendencia durante el embarazo. Si bien es cierto que si auscultamos un soplo diastólico, este sí que debe ser estudiado. Esto siempre implicará una patología subyacente, una insuficiencia valvular que probablemente la sobrecarga circulatoria haya empeorado, que haya hecho que aparezca clínica o simplemente los hallazgos en la auscultación. También con respecto a la frecuencia cardíaca, recordad que esta va a aumentar durante el embarazo de manera progresiva, al igual que en la tensión arterial encontraremos claros cambios a lo largo del embarazo, pero bien diferentes. En la primera mitad del embarazo, generalmente lo que es el primero y el segundo trimestre, las embarazadas tienden a disminuir sus valores de tensión arterial, tienden a tener cifras bastante bajas, incluso pues, son muy frecuentes los mareos, los desmayos, por esa hipotensión. Y fisiológicamente, en el tercer trimestre, vamos a encontrar que a lo largo de estas últimas semanas del embarazo, sus cifras de tensión arterial se van a incrementar de forma paulatina, si no llegarán a superar las cifras normales, máximas normales durante la gestación, de 140 de sistólica y 90 de diastólica. Si sobrepasamos estos valores, ya nos vamos a meter dentro de los cuadros hipertensivos del embarazo, de la patología hipertensiva de la gestación, que sobre todo lo encontraremos en estas últimas semanas de la gestación. Una vez repasados estos hechos, si repasamos las respuestas de la pregunta que tenemos aquí planteada, veis que la respuesta que es correcta y que por tanto es la respuesta de la pregunta es la primera. La modificación del eje cardíaco, dice aquí, se desplaza en sentido horizontal, hacia afuera y hacia la derecha. Y esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque la modificación de la postura, de la posición del corazón, es totalmente al contrario. Vamos a tener un desplazamiento de todas las vísceras abdominales hacia arriba por el aumento del volumen uterino y la ocupación de la cavidad abdominal, lo cual va a llevar consigo un desplazamiento de la cúpula diafragmática, una ligera elevación y por eso el corazón va a desviarse la punta más hacia la izquierda, hay una horizontalización del corazón, lo cual se va a manifestar en el electrocardiograma con un desplazamiento mayor hacia la izquierda del eje cardíaco. En esta segunda pregunta que planteamos de modificaciones fisiológicas, nos vamos a centrar fundamentalmente en las modificaciones del sistema urinario. Dentro de estas modificaciones, como bien podéis ver en el esquema, la gran modificación es la función renal. Todas las embarazadas, sobre todo mucho más llamativo en el segundo y en el tercer trimestre, van a tener un incremento en el filtrado glomerular. Y consecuencia de esto, lo vamos a ver en la analítica rutinaria, en la bioquímica normal de una embarazada, vamos a ver que los típicos marcadores de filtrado glomerular, como son la urea y la creatinina, van a estar disminuidos. ¿Por qué se produce también otra de las grandes modificaciones del sistema urinario, que es la dilatación pielocalicial? Bueno, pues por la progesterona. Esta progesterona va a estar aumentada durante todo el embarazo, es una hormona fundamental para el embarazo, pero no es una hormona selectiva para el músculo uterino, con lo cual pues tenemos el pequeño inconveniente que va a inhibir a toda la musculatura del organismo. Consecuencia de ello, pues a nivel renal vamos a observar una dilatación pielocalicial importante, llamativa, sobre todo al final del embarazo, que es cuando más progesterona tenemos, pero también vamos a encontrar a nivel intestinal todas las modificaciones que derivan de esa disminución de la motilidad del tránsito gastrointestinal, como mayor incidencia de reflujo, de pirosis, de estreñimiento, de digestiones pesadas, pues que la mayoría de las embarazadas nos van a reflejar a lo largo de su embarazo.
Entonces, con respecto a esta pregunta que nos plantean, ¿cuál es la respuesta incorrecta? Pues claramente es la respuesta número 4. ¿Por qué? Porque si las embarazadas tienen un aumento del filtrado glomerular, todas aquellas sustancias, como ya hemos comentado que son la urea y la creatinina, se van a eliminar más por filtrado glomerular. Y la glucosa es una sustancia que se elimina por filtrado glomerular. Con lo cual, todas las embarazadas filtran más glucosa que antes de la gestación. Pero esta glucosa se reabsorbe a nivel de los túbulos. Y este transporte tubular en el embarazo no se va a modificar. Con lo cual, siempre se va a absorber la misma cantidad de glucosa. Consecuencia, aparece glucosa en orina, lo que conocemos como glucosuria, que es un hallazgo totalmente fisiológico durante el embarazo. Por ello, no podemos considerar que nos permite hacer el diagnóstico de una diabetes gestacional. En absoluto. Es algo totalmente normal, por lo cual el que nos lo encontremos no le debemos dar ningún tipo de trascendencia, ni va a ser ni un signo de alarma, ni una sospecha clínica de que la paciente pueda ser diabética y debamos modificar el screening. Con lo cual, aun en presencia de una glucosuria, el screening de la diabetes gestacional se va a realizar mediante el test de O'Sullivan o sobrecarga de 50 gramos de glucosa.